cordial saludo a las personas que sintonizan este canal. Como siempre, un placer estar junto a ustedes. Aquí les habla Ivo Hernández y venimos con más libros y más reseñas de libros. Aunque en sentido estricto hoy no nos va a ocupar un libro, nos va a ocupar un documento y se trata de uno de esos textos fundamentales del siglo XX. Me permito acá hacer acopio un poco de lo que he trabajado en diversas clases, en diversos cursos que he podido dictar. Y este documento lo he usado en diversas ocasiones porque me parece que es uno de esos puntos que nos explica gran parte del siglo XX, sobre todo porque fue un siglo en el que luego de la Segunda Guerra Mundial Occidente se enfrentó a una especie de reseteo, es decir, de llegada a cero y de vuelta a partir para gran parte del continente europeo, para los Estados Unidos ya estrenándose como potencia mundial con una incidencia operativa sobre el globo entero, comenzando entonces ya prontamente lo que sería la Guerra Fría y todo ello. El texto del cual le voy a conversar y le vamos a discutir hoy diversos puntos, usted lo puede acceder en internet, lo puede buscar rápidamente, se conoce como el telegrama largo. Yo no sé si existe una copia en español, en inglés se llama The Long Telegram. Fíjense ustedes, aquí tengo una copia. Esto se accede fácilmente en internet, lo puede usted buscar. Yo tengo acá la copia, la bajé del Wilson Center, del archivo digital. Esto es completamente gratis para quien tenga la capacidad, simplemente una impresora o la capacidad de imprimir o copiar este documento y basta con ello. Esto nos va a dar mucho que hablar y les vamos a entrar entonces primero en los prolegómenos de ese momento cuando se escribe este telegrama largo. Si se fija bien, la fecha está acá. El 22 de febrero de 1946. George Kennan, el telegrama largo. Bueno, vamos primeramente a centrarnos en la figura de George Kennan. Este es un sujeto que vivió muchísimo tiempo. Kennan vivió más de 100 años. Él nació en 1904. Muere, según creo, algo así en 2005. Es un sujeto que nos va a llevar por gran parte de la diplomacia norteamericana, sobre todo en ese momento. Este telegrama va a ser uno de los ejes centrales que va a mover lo que en ese momento se conoció como la doctrina Truman y además como gran parte de los movimientos de la Guerra Fría. El Plan Marshall también puede tener basamento en todo esto para explicarles lo que es. Él nace, les decíamos, en Estados Unidos. Muy prontamente, siendo muy joven, se le vincula ya al servicio diplomático. Él va a estar en Latvia, va a estar en Riga específicamente, luego va a estar en Rusia, va a estar en diversos países. Él habla ruso y por ello va a tener una actividad que en sí mismo sería ya parte como para un programa entero, de dedicarle a todas sus ideas y todas las cosas que nos dejó. Pero si nos enfocamos en este telegrama, en el momento en que él escribe esto, él se encuentra como delegado, subsecretario en la Unión Soviética. Entonces, él está allí viendo la situación, él comprende y tiene una capacidad de asimilar los hechos mucho más profunda que otras personas, porque puede entender el idioma, ha visto mucho de ello porque estuvo en Latvia, estuvo en países que fueron luego asimilados por la Unión Soviética, conoció de primera mano en los años 20 todavía de los emigrados, de los llamados rusos blancos, de la gente que salía escapando de la revolución de los bolcheviques y todo lo que se produjo en esas guerras intestinas. Entonces él tenía una capacidad de síntesis y de foco muy particular. Dejemos eso allí, vamos un momento, entonces viremos la atención hacia la Europa que está recién culminada la Segunda Guerra Mundial, donde todo el mundo salió derrotado. Fíjense ustedes, lo que tenemos como antecedente directo son las tres grandes conferencias que se habían dado por los coordinadores, se puede decir, de las fuerzas aliadas, entiéndase, los Estados Unidos, Inglaterra y la Unión Soviética. Entonces, estas tres conferencias fundamentales que tenemos son Teherán en 1943, en donde se reúnen allí Churchill, Roosevelt y Stalin. Eso es historia, está allí. Empieza a diagramarse entonces la resistencia que se va oponiendo al régimen nazi y al eje, todos los apoyos que tenía el eje de los nazis en Italia y Japón y todo aquello. Por una parte. Luego se da la reunión en Yalta. Esto es en febrero del 45. Ya se ve inminente la caída del nazismo, pero hay que afinar una cantidad de detalles, sobre todo acuerdos de cómo se va a proceder en Polonia, en una cantidad de países que se van a ir retomando y supuestamente asimilando para la libertad. Eso es lo que se suponía educadamente.
Y entonces luego viene la famosa conferencia de Potsdam. Esto ya sería en Alemania, en la parte este de Berlín. Eso es en agosto del 45. Ya Alemania está rendida, ya Hitler se suicidó, ya el nazismo pasa a ser historia en ese sentido, en el sentido operativo bélico. Y entonces empiezan a hablarse un montón de acuerdos posibles. Sin embargo, yo les estoy narrando todo esto como si fuesen hechos lineales. Y acá hay un problema gravísimo que no hemos mencionado. Y es que se produce la conferencia de Teherán, muy bien, 1943, se produce la conferencia de Yalta. Ya allí Roosevelt, Stalin y Churchill se reúnen. Posterior a eso, ya Roosevelt empieza a quejarse y a protestar sobre las actitudes de Stalin y algunas cosas que no se están respetando de esos pactos. Y el hombre que está coordinando todo ese apoyo de un país que va a emerger de aquí como potencia, que son los Estados Unidos, y Franklin Delano Roosevelt muere de una hemorragia cerebral el 12 de abril de 1945. Esto es completamente inesperado. El hombre tiene 63 años, ni siquiera es una edad muy provecta. Había manifestado una decadencia física bastante pronunciada y rápida. Y eso hace que tenga que asumir prácticamente sin esperarlo el vicepresidente, que es Harry Truman. Entonces, la próxima conferencia que se va a dar ya con el triunfo de los aliados concretamente, el 6 de agosto llega esa conferencia, perdón, el 2 de agosto, disculpen ustedes, en Potsdam, en Alemania, donde están las tres grandes figuras, es decir, o estarían las tres grandes potencias y las tres grandes figuras. Estaría Churchill, estaría Roosevelt y estaría Stalin. No va a estar Roosevelt porque ha muerto, está Truman. Y entonces empieza a darse allí una situación previa, por cierto, en cuestión de días, a las bombas atómicas que se van a lanzar en Hiroshima y en Nagasaki. Estamos hablando menos de una semana después cuando se lanzan ambas bombas. En esa conferencia se va a hablar de el coordinado por Estados Unidos todavía mantiene guerra, está exigiendo la rendición de Japón, no la ha logrado, y entonces se está pidiendo de parte de la Unión Soviética que invada Manchuria, donde los japoneses tenían todavía fuerzas acantonadas. Entonces, todo ello se está coordinando de esta manera y vemos cómo los Estados Unidos está, por una parte, emergiendo como una potencia mundial enorme. Por otra parte, bueno, acaba de perder el presidente, además una figura extraordinariamente carismática, como fue Franklin Delano Roosevelt, autor del New Deal, es decir, un sujeto que tuvo una vida política muy intensa y de mucho arraigo dentro de la población, uno de los momentos, se puede decir, dorados del Partido Demócrata. Lo cierto es que, para entrarles en materia, estamos hablando meses, cuestiones de meses. Las bombas atómicas se producen también con el efecto, primero, de rendir a Japón, de evitar una invasión norteamericana que supuestamente costaría muchísimas vidas, y además de ello, demostrarle a la Unión Soviética un poderío militar que no tenía par en ese momento, porque la Unión Soviética llegaría a tener bombas atómicas mediante sus espías y toda la información que logró obtener, pero eso sería tiempo después. Entonces allí hay unos meses claves al momento cuando este hombre escribe este telegrama. ¿Y por qué escribe él este telegrama? Vamos entonces con nuevamente antecedentes previos. En 1944, un año antes de que se terminase ya la Segunda Guerra Mundial en términos formales, con la rendición de Alemania y el suicidio de Hitler y todo aquello, un año antes se produjo una reunión clave entre ministros de Economía para formar lo que sería el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, instituciones que se conocen coloquialmente como las instituciones de Bretton Woods, por el lugar donde se reunieron. Allí fueron a parar 44 ministros, donde realmente la voz cantante la tenían el ministro inglés y el ministro norteamericano, donde empezaron a hablarse pues de capacidades para recomponer la Europa que iba a quedar destruida y los países que quedasen bien endeudados, bien destruidos en la guerra. El punto es que la administración norteamericana no logra comprender por qué Rusia no se quiere asimilar, no quiere participar en estas instituciones. Entonces escriben a su personal diplomático y le piden al señor Kennan que por favor de alguna manera argumente por qué razones Rusia no quiere, o la Unión Soviética, disculpen ustedes, no quiere participar en estas instituciones. Rusia posteriormente, la Unión Soviética, va a tener sus propios planes, su equivalente, algo así como el Plan Marshall, lo van a sacar ellos con el Comecon y todas esas cosas, pero eso será después. El punto es que piden entonces a la legación diplomática, mire, por favor, pudiera usted explicarnos para entender por qué esta gente no se está sumando a un esfuerzo que supuestamente nos toca a todos y nos atañe en lo que va a venir luego de la rendición del fascismo italiano y del nazismo alemán. ¿Qué vamos a hacer entonces? Él
entonces viene a producir este famoso largo telegrama que tiene más de 5.000 palabras y que es un documento que va a cambiar todo el resto de la perspectiva porque le va a mostrar a los Estados Unidos, miren señores, a esto es a lo que nos estamos enfrentando. Estados Unidos no tenía muy clara idea de qué era ese nuevo enemigo que se estaba planteando con el ejército rojo, con la Unión Soviética, con la asimilación de todos estos países como luego los estarían ocupando. No estaba muy clara esa situación y había que diagramarla de una manera certera, de una manera eficiente. De hecho, este telegrama llega a las altas instancias del gobierno. Algunas personas que lo logran leer se dan cuenta de la importancia de esto y entonces le piden al autor, a George Kennan, haga el favor y escriba usted un artículo para consumo común, para consumo público. Y entonces lo publica ya en la revista Foreign Affairs en un año después, en el 47, pero no se atreve a firmarlo, lo pone como X, es decir, pone ideas parecidas, no es exactamente lo mismo, no tiene el mismo tono. Allí se presenta Kennan más como un académico y no va a tener, aquí tiene 5 puntos claves que vamos a tratar de enfocar. En el artículo otro tiene solamente 4, es mucho más enfocado en lo ideológico, en las raíces y vertientes que está manejando la Unión Soviética. Pero se puede ver el análisis de este hombre como a la luz de la historia es realmente impecable. Lo que produjo 1946, cuando no se sabía nada, que era lo que traía esa Unión Soviética donde Stalin había logrado afianzarse en el poder mediante sucesivas purgas y la eliminación de todo posible atisbo de un enemigo o siquiera un adversario político. Entonces fíjense, paso a darles la lectura, hice los primeros 5 puntos y se los leo para que ustedes vean de qué se trata exactamente y lo tengo acá. Fíjense ustedes, George Kennan, el telegrama largo, así lo hemos traducido nosotros en español, The Long Telegram se llama. Esta traducción muy modestamente la hice yo, quizás las haya mejores, no sé, si usted puede conseguirlas y nos avisa o nos coloca el link, sería muy útil para los demás colegas del canal que no tienen capacidad de leer inglés o que manejan el inglés menos fluidamente. No importa, lo importante es el texto acá. Fíjense ustedes. George Kennan dice, número 1, características básicas de la actitud soviética después de la guerra. Número 2, antecedentes de esta perspectiva. Número 3, su proyección en la política práctica a nivel oficial. Número 4, su proyección a nivel no oficial. Número 5, deducciones prácticas desde el punto de vista de la política estadounidense. Acá de lo que se trata, y fíjense ustedes que hay 2 grandes vertientes, él siempre dice que la Unión Soviética procede con legaciones y pronunciamientos oficiales, por una parte, y tiene una cantidad de mano izquierda de figuras no oficiales, organizaciones que ellos no se hacen responsables, pero que responden a los intereses soviéticos. Y aquí entonces yo me permito hacer una especie de breve resumen de cada uno de esos puntos, porque el telegrama tiene sus 8 o 10 páginas, si usted puede acceder a él, por favor, trate de leerlo porque es realmente un documento de la historia. Esto fue lo que conformó la reacción de Occidente, para bien o para mal, contra todo lo que sería la desbandada del poderío soviético, sobre todo en propaganda, donde se gastaron miles de millones de dólares para tratar de influenciar una cantidad de países y hacer el modelo soviético, que fue en principio, como todo comunismo, un modelo que pretendía ser global, que pretendía ser universal, hacerlo potable para sobre todo aquellas colonias que estaban todavía bajo dominio europeo, para ciertos países que estaban en situaciones difíciles, presentar eso como una especie de modelo alternativo, que no lo era, que era realmente un imperio extraordinariamente explotador y sanguinario, como lo demostró ser en los pocos países en los que tuvo dominio, no pocos, no eran unos cuantos también, pero todo ello, y se ve claramente en este documento la visión lejana que tenía Kennan en ese momento. Paso entonces al número 1 y se los leo brevemente, lo que puse acá como una especie de resumen. Fíjense ustedes, dice acá, el punto número 1 que nos decía, características básicas de la actitud soviética después de la guerra, es decir, más o menos el marco mental que están manejando los líderes de esa nación en estos momentos, de acuerdo a Kennan. Y dice, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas sigue sumida en un cerco capitalista antagónico con el que a largo plazo no puede haber una coexistencia pacífica permanente. Eso es el discurso eterno del comunismo. No puede haber un pacto, no puede haber ningún tipo de concertación, de acuerdo, etc. La B.
El mundo capitalista estaría plagado de conflictos internos inherentes a la naturaleza de la sociedad capitalista. Estos conflictos son insolubles por medios de un compromiso pacífico. Ese es otro de los planteamientos básicos. Es decir, estos son la forma como ellos piensan. La letra C. Los conflictos internos del capitalismo inevitablemente generan guerras. Las guerras que se generan, entonces, pueden ser de dos tipos: intracapitalistas, entre dos estados capitalistas, y guerras de intervención contra el mundo socialista. D. Una intervención contra la Unión Soviética causaría un nuevo retraso en el progreso del socialismo soviético y, por tanto, debe evitarse a toda costa. Ellos tenían mucho miedo, sobre todo luego de haber visto el poderío nuclear que desplegó los Estados Unidos en Japón, y entonces estaban en esos momentos tratando de mantener aquella industrialización que a sangre y fuego impuso Stalin, con muerte de miles y miles de personas, llevando a una nación que prácticamente era un proletario, no era proletario, eran agrarios, eran campesinos, llevarla a una industrialización forzada y generar de allí supuestamente un socialismo. Luego, la E, los conflictos entre los estados capitalistas, aunque también están cargados de peligros para la Unión Soviética, ofrecen grandes posibilidades para el avance de la causa socialista, especialmente si la Unión Soviética sigue siendo militarmente poderosa, ideológicamente monolítica y fiel a su actual liderazgo. Bueno, en fin. Hay que tener en cuenta que el mundo capitalista no es del todo malo. Además de los elementos irremediablemente reaccionarios y burgueses, incluye ciertos elementos totalmente ilustrados y positivos, unidos en partidos comunistas aceptables, y dos, otros elementos, ahora calificados por razones tácticas como progresistas o democráticos, cuyas reacciones, aspiraciones y actividades resultan ser objetivamente favorables a los intereses de la Unión Soviética. Estos últimos deben ser alentados y utilizados para los fines soviéticos. Y acá se ve claramente cómo sería entonces ese aparato de propaganda que luego se generó. La G, entre los elementos negativos de la sociedad burguesa capitalista, los más peligrosos son los que Lenin llamaba falsos amigos del pueblo, es decir, los dirigentes socialistas moderados o los socialdemócratas. Y ahí reivindican aquella vieja hacha de guerra de Lenin, quien sí es cierto, espetaba gran parte de su odio contra los socialdemócratas o las personas que trataban de lograr algún pacto, algún acuerdo de esas ideas socialistas más radicales. Como ustedes pueden ver, la foto que logra captar Kennan de la mentalidad de ese liderazgo soviético es bastante importante y bastante clara. Pasemos entonces ahora a los antecedentes de esta perspectiva, es decir, de dónde viene todo ello y por qué es así. Él dice, fíjense, acá estos son pedacitos que he copiado y los he traducido. El texto es más largo y quizás incluso mejor hilado que lo que les presento acá. Dice, antecedentes de esta perspectiva. En primer lugar, no representa la perspectiva natural del pueblo ruso. La línea del partido solo representa la tesis que la maquinaria de propaganda oficial plantea con gran habilidad y persistencia a un público a menudo notablemente resistente en el reducto de sus pensamientos más íntimos. En segundo lugar, tenga en cuenta que las premisas en las que se basa la línea del partido son en su mayoría simplemente falsas. La experiencia ha demostrado que la coexistencia pacífica y mutuamente provechosa de estados capitalistas y socialistas es totalmente posible. Pero por supuesto, Stalin y todo ese aparato funcionaban en esa especie de dicotomía y polarización para tener ese pueblo cautivo y totalmente ideologizado. Sin embargo, todas estas tesis, por muy infundadas y refutadas que estén, se vuelven a plantear con audacia en la actualidad. ¿Qué indica esto? Indica que la línea del Partido Soviético no se basa en ningún análisis objetivo de la situación más allá de las fronteras de Rusia, que tiene de hecho poco que ver con las condiciones fuera de Rusia, que surge principalmente de las necesidades básicas internas de Rusia que existían antes de la reciente guerra y que existen hoy. En el fondo de la visión neurótica del Kremlin sobre los asuntos mundiales está el tradicional e instintivo sentido de inseguridad ruso. Los gobernantes rusos han sentido invariablemente que su gobierno resultaba relativamente arcaico, frágil y artificial en su base psicológica, incapaz de soportar la comparación o el contacto con los sistemas políticos de los países occidentales. Como usted puede ver, hay una raíz y un desglose sociológico de la presentación de cómo esta minoría
que se llaman a sí mismos la mayoría, los bolcheviques, supuestamente mayoría, como esa minoría que logra tomar el poder y esclavizar esa nación, realmente tenía unas bases de persecución interna muy grandes y de muchos miedos, porque se sabían y sabían que no había manera de imponer ese modelo por otra vía que no fuese la fuerza, porque las personas no están acostumbradas a que les quiten la propiedad. La única manera que había para hacerlo era la fuerza, ¿no? Entonces, dice una más. No fue coincidencia, sigo leyendo, que el marxismo, que había languidecido ineficazmente durante medio siglo en Europa occidental, prendiera y ardiera por primera vez en Rusia. Solo en esta tierra, que nunca había conocido a un vecino amistoso ni ningún equilibrio tolerante de poderes separados, ni internos ni internacionales, podía prosperar una doctrina que consideraba los conflictos económicos de la sociedad como insolubles por medios pacíficos. Tras el establecimiento del régimen bolchevique, el dogma marxista, hecho aún más truculento e intolerante por la interpretación de Lenin, se convirtió en un vehículo perfecto para la sensación de inseguridad que aquejaba a los bolcheviques, incluso más que a los anteriores gobernantes rusos. Me parece impecable ese análisis. Como les digo, si alguna mácula tiene, puede ser mi propia traducción, pero el inglés en el cual este señor Kennan se expresa es impoluto, está muy bien hecho y logra transmitir justamente ese pensamiento. Se ve que este hombre en este telegrama, en donde le pidieron simplemente que por qué Rusia no se metía en el Fondo Monetario Internacional y en el Banco Mundial, cuál era el concierto de otra cantidad de naciones, 44, 1944 y después otras más, ¿por qué no se metía? Él aprovechó la oportunidad y dice, bueno, ahora les voy a explicar yo qué es lo que yo creo que viene, no solamente para Europa, sino para el resto del mundo y cómo nosotros tenemos que enfrentar esta situación, que él llama el mayor reto que le toca a Occidente probablemente en toda su historia. Y quizás no exageraba si lo vemos a la luz de la historia y los hechos que acontecieron luego de esto, ¿no? El último punto la última parte del punto 2 dice: la propia falta de respeto de los rusos por la verdad objetiva. De hecho, su incredulidad en su existencia los lleva a considerar todos los hechos declarados como instrumentos para promover uno u otro propósito ulterior. Hay buenas razones para sospechar que este gobierno es en realidad una conspiración dentro de una conspiración. Y yo por mi parte me resisto a creer que el propio Stalin reciba algo parecido a una imagen objetiva del mundo exterior. Ahí tienen muy claramente esa vituperación de una posible realidad objetiva en favor de realidades ideologizadas y versiones de los hechos, ¿no? Ahí tiene usted que claro lo veía este señor. 1946, que se dice fácil, pero mucho de lo que hoy sabemos y damos por evidente y transparente, en ese momento ni siquiera se podía otear en el más lejano horizonte. Entonces, fíjense ustedes, ahora empieza él en las dos partes, el punto 3 y el punto 4, dice, bueno, la proyección de todo esto a nivel oficial, el punto 3, y la proyección de todo esto a nivel no oficial, que serían como las dos manos diplomáticas en que se iba a manejar la Unión Soviética. Voy a tratar de ser breve porque la situación me obliga a ello, en tanto a que hay mucho texto y el tiempo ya va un poquito contra nosotros. Y no los quiero aburrir con demasiada lectura de un texto que, para quien no guste mucho de la diplomacia y del desarrollo de las relaciones internacionales, sobre todo el comienzo de la Guerra Fría, pudiera ser algo árido. Sin embargo, yo recomiendo específicamente a todo a quien esto le llame la atención, la política internacional, las relaciones internacionales, la Guerra Fría, comprender ese cisma que ocurrió luego de la unión de ejércitos de la Segunda Guerra Mundial por parte de los aliados, como meses después hubo una especie de separación total que fue dándose y ampliándose en base a políticas derivadas de documentos, por ejemplo, como este. Paso al punto 3. Dice acá: la política soviética se lleva a cabo en dos planos. El plano oficial, representado por las acciones emprendidas oficialmente en nombre del gobierno soviético, y el plano subterráneo de las acciones emprendidas por los organismos de los que el gobierno soviético no admite responsabilidad. Esa especie de uso tanto de fuerzas parapolíticas o paramilitares o las que fuera necesario para promover desórdenes, descontentos, movimientos en países satélites o en países diversos donde están tratando de incorporarlos a su área de influencia. Dice acá lo siguiente: hacia las zonas coloniales y los pueblos atrasados o dependientes, la política soviética, incluso en el plano oficial, se dirigirá a debilitar el poder y la influencia
y los contactos de las naciones occidentales avanzadas, de forma que se cree un vacío que favorezca la penetración comunista soviética. Los rusos se esforzarán enérgicamente por desarrollar la representación soviética y los lazos oficiales con países en los que perciben fuertes posibilidades de oposición a los centros de poder occidentales. Esto se aplica a puntos tan separados como Alemania, Argentina, los países de Oriente Medio, etcétera. Y ahí tiene usted, como les digo, hay muchos más puntos. Yo me estoy saltando una cantidad, pero les muestro con ello más o menos la foto de lo que él está diciendo. La parte oficial, si hay que decirlo, es más breve, un poco más condensada que la parte no oficial, porque ahí es realmente donde el poderío soviético se manejaba con bastante soltura y holgura, sobre todo que desde 1923 el Comintern empezó a crear aquellas especies de franquicias con los partidos comunistas, y en muchos países esa plantilla que formó los partidos comunistas fue después tomada por otros partidos para crear sus propias estructuras internas, de manera que el comunismo en cierta manera tuvo un proceso desarrollista sobre el factor de muchos partidos políticos, pero sobre todo los partidos comunistas en Latinoamérica, en Asia, en África, tenían una impronta directa del Partido Comunista Soviético. Incluso partidos enormes como fue el Partido Comunista Francés tenían que seguir la línea, y esto se dice exactamente así, de lo que se tutelaba en la Unión Soviética. Paso entonces al punto 4, que es la proyección a nivel no oficial. Les leo un par de puntos, no quiero abotagarlos con mucho, pero me parece que esto es realmente proteína, es pura médula lo que estamos viendo acá respecto al desarrollo de la política internacional de la Guerra Fría. Dice acá: núcleo central interno de los partidos comunistas de otros países, gran variedad de asociaciones u organismos nacionales que pueden ser dominados o influenciados por dicha penetración, entre ellos sindicatos, ligas juveniles, organizaciones femeninas, sociedades raciales, sociedades religiosas, organizaciones sociales, grupos culturales, revistas liberales, editoriales, etc. Moscú ve la posibilidad de desviar a los gobiernos occidentales en los asuntos mundiales y de crear un grupo de presión internacional capaz de obligar a los gobiernos a tomar medidas favorables a los intereses soviéticos en varios países y de paralizar las acciones desfavorables para la Unión Soviética. Entonces sigue adelante: socavar el potencial político y estratégico general de las principales potencias occidentales. Se realizarán esfuerzos en los países para perturbar la autoconfianza nacional, obstaculizar las medidas de defensa nacional, aumentar el malestar social e industrial, para estimular todas las formas de desunión. Todas las personas con reivindicaciones, ya sean económicas o raciales, serán instadas a buscar reparación, no en la mediación y el compromiso, sino en la lucha violenta y desafiante para la destrucción de otros elementos de la sociedad. Aquí los pobres se enfrentarán a los ricos, los negros a los blancos, los jóvenes a los viejos, los recién llegados a los residentes establecidos, etcétera. Como usted puede ver, y eso es algo que incluso en nuestro tiempo pudiera tener reverberación, sobre todo que muchos partidos de izquierda, luego de la caída del muro de Berlín, lo cual supuso una especie de desmoronamiento interno de todos los dogmas que se habían sostenido a fuerza y prácticamente con esa obcecación que solo los comunistas podían mantener. Luego de esa especie de reinvención, algunos partidos de izquierda han buscado trasladar, ya no para los trabajadores, ya no hay esos proletarios y dueños de los medios, porque eso simplemente se cayó como una tesis de motor de la historia. Eso ya se supone que no está totalmente superado, no se supone, no, perdón, usted se sabe que está totalmente superado, y entonces lo que se ha vuelto es la mirada hacia otras contradicciones intestinas de las sociedades. Entonces ahí se busca quizás algo de esto que no solamente este señor ha planteado, sino que ideólogos de diverso calibre y de diversa posibilidad han expuesto para ver cuáles son esos enemigos internos de la economía de mercado o del capitalismo, como diría Marx, para tratar de socavarlo internamente. Les leo un puntito más sobre todo esto. Dice acá: los errores y debilidades de las administraciones coloniales serán expuestos y explotados despiadadamente. La opinión liberal de los países occidentales se movilizará para debilitar las políticas coloniales. Se estimulará el resentimiento entre los pueblos dependientes. Y mientras se anima a estos últimos a buscar la independencia de las potencias occidentales, las maquinarias políticas títeres dominadas por los soviéticos se prepararán para hacerse con el poder interno en las respectivas zonas coloniales cuando se logre la independencia. En fin, ahí puede usted ver toda esa situación. Le doy un pedacito al final para poder pasar entonces al segundo de los textos que les decía. Vuelvo a mostrarles lo que les estoy
discutiendo hoy. Se trata del telegrama largo de George Kennan. Esto, repito, lo puede usted conseguir en internet sin ningún problema. Basta que lo ponga en un buscador. Inmediatamente le va a salir. Yo tengo el del Wilson Center. Hay otros sitios donde está. Perdón. Y está incluso, se los puedo mostrar para que lo puedan ver. Ahí ellos ponen la traducción, perdón, la transcripción completa y está un poco rayada porque me he permitido hacer muchas anotaciones, pero está también una especie de foto del original, de lo que llegó en ese momento y aquí lo pueden ustedes ver. Fíjense ustedes, acá está Departamento de Estado, un telegrama que está llegando, etcétera, ¿no? Dice, y esto fue declasificado, porque eso es otra cosa de los Estados Unidos que la gente suele olvidar, y que Estados Unidos, a quien se critica en muchos países de ser un país imperialista, etcétera, etcétera, es un país que tiene una política de provisión de información relativamente amplia y muchas de las cosas que sabemos, las sabemos porque ellos han abierto esos documentos. Luego de cierto tiempo, los documentos más secretos son desclasificados y colocados para el acceso público para que puedan ser estudiados y ciertos periodos históricos comprendidos, cosa que no sucede con otros países. Fíjense que nosotros tenemos un texto que hemos analizado que se llama el Lenin desconocido, lo puede usted buscar en este canal, está en uno de nuestros videos, y eso fue un momento muy breve cuando se permitió acceso a ciertos archivos de los trabajos de Lenin, que no es muy fácil hacerlo, y por ello no son tan abundantes los trabajos que pueden llegar a esos sitios. Los países no son tan abiertos, sobre todo si no son democracias, como lo hacen en este caso los Estados Unidos. Entonces, sigo adelante con el texto donde él ya las deducciones prácticas para el punto de vista de la política norteamericana y son relativamente evidentes y sencillas, pero no por ello menos significativas. Fíjense ustedes, él dice acá, nuestro primer paso debe ser aprender y reconocer por lo que es la naturaleza del movimiento con el que estamos tratando. Debemos procurar que nuestro público sea educado en las realidades de la situación rusa. Mucho depende de la salud y el vigor de nuestra propia sociedad. El comunismo mundial es como un parásito maligno que solo se alimenta de tejido enfermo. Además, él dice luego, no debemos estimular a varias naciones. Y acá entonces empieza a darse, no solo en esto, sino luego, en una especie de mirada hacia lo que deben ser las políticas norteamericanas. En estos momentos, cuando estamos hablando, esto es febrero de 1946, no existe el Plan Marshall, todavía no se ha implementado. No se sabe claramente qué se va a hacer con los países europeos. Se sabe que hay ayudas económicas, es cierto, pero no se ha sistematizado un plan. Cómo se va a llamar el Plan Marshall, realmente uno lo conoce por George Marshall y todo eso, pero realmente se llamó Plan de Recuperación Económica para Europa. Y entonces todavía no se había implementado como se va a hacer porque no se tenía una noción del estudio de campo tan certera como lo que empieza a proveer Kennan y después, por supuesto, otras personas. Entonces nos damos cuenta a través de ello que él va a influenciar tanto la aplicación de lo que va a ser la política de los Estados Unidos hacia la Unión Soviética, entendiendo el nuevo reto que se les presenta, que no tiene ya nada que ver con, por ejemplo, la Alemania de Hitler o el fascismo italiano, o todos esos enemigos de esa especie de partidos de derecha que se ven presentados, sino que ahora tienen un nuevo ente frente a sí que hay que enfrentar de una manera distinta y que va a tener además ramificaciones, y les ha venido trabajando desde décadas anteriores en diversos países, sobre todo en lo que va a ser el llamado tercer mundo. Pie de página allí, por cierto. Cuando se dice tercer mundo, mucha gente lo toma peyorativamente. Realmente no lo es. Es una forma de designar, entendiendo que el primer mundo serían las democracias occidentales, el segundo mundo era el mundo soviético y el tercer mundo que se iba a estar conformando más o menos a partir ya de la década, luego de la Segunda Guerra Mundial, cuando empiezan a independizarse gran parte de las colonias inglesas y francesas, va a ser ese grupo de países que eran las colonias anteriormente y que ahora son países libres. Entonces, no se trata de una especie de ordenación como primero, segundo o tercero, sino, imagine usted, en un plano horizontal pues tenemos el grupo 1, el grupo 2 y el grupo 3, el grupo de países. Eso sería básicamente la noción. Y está muy claro para Kennan que esas nacientes repúblicas, esos nacientes países, iban a ser objetivo de penetración de la ideología soviética. Por cierto, se logró ello con algunos aciertos en algunas partes y en otras partes no. Una de las cosas que sabemos, y esto a la luz de la historia, que Kennan en ese momento no lo podía saber, es que la Unión Soviética se va a lanzar
fuertemente a acentuar la lucha, la idea de la lucha de clases en muchos países. Para su propia decepción se van a dar muy pronto cuenta que los pobres y las personas proletarias, como ellos las llamaban, realmente no votan por los partidos de izquierda. Las personas quieren y tienen clara su noción de propiedad. Las personas más humildes estaban aferradas a su idea de un trabajo honesto, de un trabajo productivo, de tener propiedad y de mejorar su calidad de vida en relación a su esfuerzo individual, no prestándose a las maquinaciones de un partido que simplemente estaba dirigido por sujetos que no habían trabajado nunca y que se llamaban revolucionarios profesionales, ¿no? Entonces, todo eso se va a caer de canto prácticamente en los próximos 10 años. Eso no lo pudo ver Kennan en ese momento, lo vería después seguramente. Y entonces va a darnos una foto del mundo muy distinta. Quiero despedir esta brevísima alusión con 2 puntos. El punto final y una mirada leve al documento segundo que les decía que él firma como X. Y dice el punto final. Me parece muy interesante cómo él remata todo esto. Dice, debemos formular y presentar a otras naciones una imagen mucho más positiva y constructiva del tipo de mundo que nos gustaría ver en comparación con la que hemos presentado en el pasado. No basta con instar a los pueblos a desarrollar procesos políticos similares a los nuestros. Muchos pueblos extranjeros, al menos en Europa, están cansados y asustados por las experiencias del pasado y están menos interesados en la libertad abstracta que en la seguridad. Buscan orientación antes que responsabilidades. Deberíamos estar más capacitados que los rusos para dárselas y si no lo hacemos, los rusos ciertamente lo harán. Por último, debemos tener valor y confianza en nosotros mismos para conservar nuestros propios métodos y concepciones de la sociedad humana. Qué interesante cómo remata Kennan ahí, eso allí, y lees ese punto. Es un punto afirmativo, muy, muy interesante. Y les decía que el segundo de los trabajos, esto se produjo un año después. La gente que leyó este telegrama, esto fue a los altos mandos, a los altos círculos de poder en Washington. Cuando leyeron eso, hubo gente que se interesó. Tengo entendido, no lo puedo confirmar ahora, que uno de ellos fue el financista Gordon Wasson, que le dijo a Kennan, mire, esto deberíamos sacarlo. Él lo publica entonces en la revista Foreign Affairs. Tengo acá la copia justamente, no tengo la... También lo puede usted bajar de internet porque estos son documentos de libre acceso. Fíjese ustedes, está nuevamente en inglés y dice allí las fuentes de la conducta soviética. Y acá él empieza a plantear, es un artículo de un poco más nivel. El otro estaba apresurado, era un telegrama que se ve que lo hizo a mano allí, tratando de converger todas las ideas. Acá lo hace con mucha más calma. Hace 4 puntos, no 5, y entonces se empieza a enfocar sobre todo en la situación del marxismo, del leninismo, el marxismo-leninismo y lo que Stalin empieza a aplicar allí. Y empieza también y deja el tema. Dice, bueno, la Unión Soviética tiene varios retos importantes que no ha logrado superar todavía. Vamos a ver cómo los enfrenta. Lo primero que tuvimos fue la transición de poder de Lenin y fue sumamente traumática en el sentido que Stalin tuvo que llegar y empezar a eliminar una cantidad de sujetos y purgas posteriores para establecerse en el poder. No sabemos cómo va a ser, está hablando en 1947, no sabemos cómo va a ser una posible sucesión de Stalin. Stalin moriría en el 53, es decir, le quedaban todavía 6 años de vida. Entonces dice, no sabemos cómo va a ser eso, ese periodo de transición que después se daría con Nikita Khrushchev y que además sería muy interesante, por cierto, porque sí vendría una especie de revulsión de esos años tan oscuros como los que produjo el estalinismo. De manera que cierro esta breve reseña, pues breve por decirle algo, con el trabajo de George Kennan, tanto el telegrama largo como las fuentes de la conducta soviética, que es el trabajo que publica en la revista Foreign Affairs un año después. Se los recomiendo ampliamente. Si a usted le interesa la política internacional, debe tratar de acceder a estos textos, debe tratar de leerlos. Si puede leer inglés, muy bien por su parte. Si no, tratar de conseguirlos o traducirlos al español para que los pueda disfrutar y vea cómo engranan tantas piezas de un mundo que todavía, por muchas razones, no se ha ido, porque en muchas cabezas todavía la Guerra Fría existe, infortunadamente, y todavía hay quienes creen que el cielo se puede lograr por asalto, sobre todo por el asalto a los demás, que es lo más terrible. Desde acá les habla Hugo Hernández, como siempre un placer estar junto a todos ustedes. Si esto de alguna manera le estimula o le dice algo, márquelo con la campanita, que ya vendremos con más videos y tenemos una cantidad de textos que están esperando por salir y buscando nada más la oportunidad de ponernos acá a conversar sobre ellos. Un placer como siempre estar junto a ustedes y recuerde, desde acá deseamos que tengan todos ustedes una muy feliz semana.